Hola, hola, bienvenido a este espacio. Es un espacio donde vamos a estar compartiendo siempre tips de planificación. Y en esta oportunidad, en esta primera entrega, quiero compartir contigo lo que es planificación. Siempre o en el argot del día a día, cuando nos piden la planificación, inmediatamente asociamos que es el cronograma. Y está bien, no está mal, pero es bueno que como planificadores comencemos a comprender y entendamos que la planificación es mucho más que el cronograma. El cronograma es la herramienta gráfica que nos permite mostrar todo lo que hemos planificado, es decir, todo lo que hemos ideado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos visualizado para alcanzar las metas y objetivos del proyecto. Entonces, en ese sentido, a mí siempre el taller me gusta iniciarlo justamente con esta aclaratoria y hoy tienes la oportunidad de que te estoy adelantando un pedacito de el taller El arte de planificar. Sin más preámbulos, vamos a entrar en detalle. Pero antes, por si no me conoces, me presento. Soy Luisa Arévalo, ingeniera de profesión, planificadora por vocación y soñadora de nacimiento. Tengo más de 15 años de experiencia en el área de planificación, sobre todo para proyectos de la industria del oil and gas en diferentes áreas, desde el upstream hasta el downstream, incluso con proyectos offshore, es decir, proyectos costa afuera. Así que la verdad que para mí, desde el año 2020 que descubrí esta pasión y este talento de planificar, me he dedicado a compartir con las personas herramientas asociadas a planificación. Así que bueno, si tienes dudas, si te identificas, pues déjame en los comentarios saber acerca de ti porque me encantaría conocerte. Por cierto, mucha gente siempre asocia que los planificadores pertenecemos o somos de ingeniería industrial o somos de ingeniería de producción o somos mecánicos. Pues en mi caso soy ingeniera química. Y siempre digo que la planificación es un arte, es un talento y que todos podemos y debemos, de hecho, en algún momento ser planificadores. Unos con más profundidad, otros con menos, pero es una habilidad que se desarrolla, que se aprende, que se desarrolla y que es muy necesaria para fortalecer el liderazgo. Así que bueno, bienvenido a este espacio y ahora sí, pasemos a la materia. Te comparto por acá la presentación, el arte de planificar. Fíjate que es la portada del propio taller y lo que vamos a ver hoy es lo que es planificación. Planificación no es, como les decía, no es el cronograma, no es la lista de tareas que utilizamos para elaborar el cronograma. Planificación principalmente se va a desarrollar o va a buscar responder las preguntas que ves acá. El qué, el por qué o el para qué y el para qué. Esto tiene que estar o está asociado a lo que es el alcance, el objetivo y la justificación del proyecto. Estas son preguntas claves que deben estar siempre muy pendientes porque de acá van a ser la base para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto. Tenemos el cómo, el quién, el dónde y el cuándo. Entonces, cuando estamos planificando, lo que debemos buscar es responder estas preguntas. Ahora bien, muchas veces las preguntas parecen como obvias o evidentes y no es tan así. Por ejemplo, el dónde, la gente dice es el lugar de la obra, pero recuerda que el dónde también tienes que tener en cuenta si tienes equipos, si tienes maquinarias ubicadas en sitios geográficos distintos, eso va a tener impacto en tu cronograma, va a tener impacto en las estrategias que definas y eso es parte de la planificación. Por eso yo siempre recomiendo que cuando elabores un cronograma, sea un proyecto grande y complejo o un proyecto mucho más sencillo, siempre tengan a mano un documento que lo pueden llamar una memoria descriptiva, lo pueden llamar un plan de ejecución, que refleja
todo eso que está planificado y que le da un sentido al cronograma. En este sentido, yo te recomendaría que en este caso considere estas secciones que estás viendo acá en pantalla. Tu proyecto en el centro del plan. ¿Qué quiere decir esto? Que acá es donde vamos a reflejar el alcance del proyecto. Este alcance tanto en texto, como te lo entrega el cliente, como de una manera gráfica, que es la estructura detallada de trabajo. Es todo lo que permite o lo que necesitas desarrollar para lograr entregar el alcance completo del proyecto. Que puedas tener el poder de planificar con propósito, es decir, cuál es el objetivo de ese proyecto, para qué lo estás desarrollando o por qué lo estás desarrollando. Eso también te va a dar base para optimizar recursos y tomar decisiones a lo largo del proyecto. También vas a tener unas metas claras, unos resultados tangibles. Es decir, si tú sabes para qué estás desarrollando el proyecto, qué le da origen a ese proyecto, cuál es su justificación, cuál es su importancia, qué tan alineado está con todos los demás objetivos o lineamientos estratégicos de la organización para la cual o de la cual el cliente de ese proyecto pertenece, eso también te va a permitir visualizar riesgos, optimizar recursos, tomar decisiones nuevamente. Todo esto es parte de la planificación. Luego, ¿dónde ocurre la acción? Del terreno a la oficina, de la oficina al terreno. Es decir, ¿cuáles son todas las áreas geográficas que pueden estar involucradas dentro del proyecto? Lo que te decía hace un momento. Si tienes un proyecto donde, es cierto, tienes la obra en un sitio determinado, pero la ingeniería la estás haciendo en otro lado. Los equipos están siendo fabricados, vamos a poner un ejemplo, yo me ubico en Argentina, si los equipos están siendo fabricados en Europa o están siendo fabricados en Estados Unidos o están siendo fabricados en China, el impacto es distinto en cada caso. Incluso tengo que considerar lo que es la logística de transporte y eso impacta. No es lo mismo que el equipo sea fabricado dentro del mismo país, dentro de la misma zona geográfica, porque puede ser en la provincia de Venezuela, pero también puede ser que esté siendo fabricado en otra provincia. ¿Por qué? Porque te va a afectar logística. Tienes que saber quién se va a hacer cargo, por ejemplo, si es interno de la logística o del transporte. Y ese transporte puede conllevar a permisos. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el proveedor del equipo o lo hace tu proyecto? Y según lo que sea, tienes que contemplar unos tiempos y unas actividades en cada caso. Entonces te das cuenta que en este caso, de dónde se hace la selección, es un paso importante y debe quedar escrito de qué consideraste para esto. Luego tenemos el equipo detrás de cada logro. Es decir, el equipo aquí nos referimos. Si bien tienes un equipo de trabajo que actualmente está desarrollando el proyecto o lo está visualizando, tienes que contemplar los probables recursos que vas a requerir, tanto del lado contratado como del lado de supervisión para poder llegar a la meta. Vas a tener que contemplar también los equipos, tanto los equipos que van a ser claves, equipos pesados, maquinaria, equipo especializado, tanto del lado de los contratistas como del lado tuyo, porque esto va a impactar por un lado las condiciones de contratación y por otro la respuesta que tú puedas dar durante la supervisión de las obras. Luego tienes la ciencia de llevar un plan a la acción, es decir, el cómo. Acá es donde comienzas a reflejar las estrategias, cómo vas a desarrollar la ingeniería, si la vas a dividir en paquete, si la vas a hacer toda la ingeniería completa, la vas a hacer tú, o vas a proceder con una estrategia de un IPC o una estrategia IP. ¿Cómo lo vas a contratar? ¿Vas a pedir financiamiento? Porque, ¿qué pasa? Si pides un financiamiento, es probable que tengas que tener un lapso de tiempo en el cronograma para pedir el financiamiento, que te lo aprueben y es probablemente que tengas que tener un hito que signifique aprobación del financiamiento y que dispara todas las demás actividades a ejecutar. Entonces, como te das cuenta, son puntos que es necesario tenerlos escritos, tenerlos identificados, porque es lo que le da un sentido al cronograma. Y finalmente tenemos el momento justo o la sincronización, que es el cuándo.
Acá, si bien es cierto que tienes el cronograma, dentro del documento que te sugiero realizar, en esta sección es también tener en cuenta los hitos, sobre todo los hitos claves, los hitos que te van a permitir avanzar o que te van a permitir visualizar algún adelanto. Es también tener en cuenta si tienes restricciones, es decir, tienes que esperar una fecha para una aprobación, tienes que esperar algo específico, qué restricciones tienes, qué premisas vas a tener, y a lo largo de todo este documento te vas a dar cuenta que vas a ir plasmando elementos primordiales para la identificación de riesgos, ¿ok? Que van a afectar evidentemente tu proyecto, y por otro lado, lo que es la evaluación de probabilidades que ese cronograma se pueda cumplir, que son un poco que tiene que ver con lo que a veces escuchas en la teoría de requisitos, suposiciones. Bueno, eso lo vas a ir viendo a lo largo de todo este documento y lo vas a poder tener plasmado. Así que si tienes una duda, escríbeme en los comentarios, te lo voy a estar respondiendo. No es, o sea, son como muchas secciones, pero no se trata de que sea un documento largo y extenso, sino que sea un documento, al contrario, preciso y conciso, que le permita a cualquier persona de la organización de proyecto, del equipo de trabajo, entender por qué el cronograma tiene la secuencia que tiene, por qué el cronograma está organizado de la forma en que está organizado, y sobre todo que las personas puedan entender las decisiones, puedan entender la dinámica que se va planteando dentro del proyecto y justamente puedan sugerir, puedan aprovechar oportunidades, puedan evitar o mitigar riesgos, y todo ello les permite al final del día tomar decisiones en aras de alcanzar exitosamente el alcance del proyecto. Así que bueno, espero que esto te sea de utilidad. Te leo en los comentarios. Recuerda dejarme siempre en los comentarios si tienes una duda de el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo del proyecto. Y si tienes alguna experiencia con este tipo de documentos, también me gustaría conocerla, porque bueno, cuando compartimos nuestros conocimientos, compartimos nuestra experiencia, vamos dejando un legado y los demás también vamos aprendiendo y vamos alimentando el mundo de conocimiento, porque la planificación, si bien tiene su ciencia y tiene sus parámetros que la rigen, también es un poco un arte porque tiene que ver mucho con la experiencia de todos los involucrados en el proyecto. Así que bueno, bienvenido a esta primera entrega, bienvenido al mundo de planificación, y nos vemos en una próxima sesión del arte de planificar. Gracias.